la sesión se graba y a partir de esto pues ya lo puedes ir viendo también la parte de los contenidos, cómo se trabaja, o sea, está revisando la misma clase, ver si encuentras cosas ahí, en fin, ¿no? Y entonces tienes carnita, digamos, de dónde trabajar. Y te digo, no le des más de 45 minutos, ¿no? Okay. Sí, creo que ahí se Sí. perdió, permíteme un segundo, te lo vuelvo a compartir. Ahí está, ¿no? Ahí está. Entonces, sí, para que no te satures. Y mucha gente falla en este examen por otra cuestión, porque se saturan demasiado y a la hora del examen, no sé si te haya pasado con algún examen a ti, tú estás así dándole la clase y de repente, ¡pum! Así se te olvida todo, ¿no? Sí, Y te vas a dices, otra de otra onda. Sí. sí, dices, ¿qué onda aquí? ¿Qué pasó? ¿No? Entonces te olvida todo. Entonces, pues básicamente esa es la manera de trabajo y esas serían las cuestiones. ¿Alguna duda, alguna sugerencia, algo que tú consideres que pudiéramos agregarle a las sesiones? No, yo creo que todo está bastante bien, está muy completo, la verdad. Sí, 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 y la clase te ayuda mucho, sobre todo para esto de estar repasando las cosas que tú no vayas entendiendo, incluso aquí las podemos repasar, ¿no? Eso sería muy, muy importante. Y como van a ser poquitos, o sea, ahorita, por ejemplo, tú estás solo, ¿no? Pero hay otras dos personas que ya habían pagado todo el curso y no sé por qué no se han integrado ahorita, pero vas a tener por lo menos otras tres personas contigo, ¿no? Ahí, y Sí. nada más. No es masivo, ni son mucha gente, ni nada, ¿no? Muy bien, entonces bueno, vamos a comenzar con la parte de español. La parte de español, en este caso en el temario, te ponen la cuestión de, a ver, déjame, aquí te ponen funciones de la lengua, formas del discurso, comprensión de lectura, gramática, redacción, vocabulario, ortografía. Y de español siempre son 14 preguntas, 18 preguntas. Siempre, Ok. siempre son 18, ¿no? Y siempre esas 18 preguntas es para todas, para las áreas 1, 2, 3 y 4, ¿no? Las mismas. Ahí sí no cambia, digamos, esas son siempre las mismas. Y estas 18 preguntas son como preguntas, digamos, muy fáciles fácil en el sentido de que puedes tomar mucho material, muchos puntos. O sea, son 18 puntos y de eso se trata que obtengas por lo menos 17 como mínimo, ¿no? O sea, puedes obtener los 18, pero pues por lo mínimo 17, porque son puntos gratis, o sea, fáciles. Y es una materia sencilla, español. Las materias complicadas hay como física o química o tal vez biología, ahí es donde está un poco más complicado. Pero en esta de español puedes agarrarlo y es muy, muy sencillo, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, tú lees, tú tienes algún tipo de lectura o algo así favorita o no. Pues la verdad no leo mucho, pero sí, sí he llegado a leer, por ejemplo, Los Juegos del Hambre, me gusta mucho ese Ujú. libro. Claro, claro, entonces una de las cosas que son súper importantes en este tipo de preguntas es cómo vayas practicando la lectura a partir de ir conociendo sus propios elementos. Y eso es lo que te preguntan mucho en el examen, es decir, tratan de que sea más lectura de comprensión más que preguntas muy clásicas. Entonces, una de las cosas que vemos es que por ejemplo, uno piensa así, ¿no? Así como en esta imagen. Uno piensa así, tienes mil cosas, mil ideas, pero al momento que te presentas con un texto en blanco o quieres agarrar, dices, bueno, ahora cómo lo explico, ¿no? Te quedas en blanco. Entonces, obviamente, palabra y pensamiento muchas veces están muy disasociados y entonces de repente como que no queda muy claro qué es lo que estás viendo. Entonces, eso hace que de repente caigamos en este tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, en este tipo de errores, por ejemplo, aquí, ¿no? Respeto a la educación. ¿Cuántos errores ortográficos encuentras ahí? Por ejemplo, en esta sola. Eh, Dos, tres,
4 o 5, ¿no? Sí, empezando porque primero todo se escribe en mayúsculas, ¿no? Esa es una, ¿no? O sea, no respeta el Ajá. mayúsculas y minúsculas, no hay nada. Y luego, pues aquí, ¿no? Esta, respeto. Luego, ala, pues va separado. Y luego educación, Espaciado, ¿no? ajá. Y le falta parte la tilde, ¿no? Aquí. Entonces, El acento, ajá. exactamente. Entonces, si te fijas cuántos errores hay aquí, y esto seguramente lo hizo algún maestro de estos que van a las protestas, ¿no? Seguramente. Entonces, respeto a la educación. Entonces, pero bueno, es la forma, transmitió el mensaje, pero no de la manera correcta. Y luego aquí, que en esta otra gráfica, dice, hora de comer niños, ¿no? Aquí, ¿qué te estaría diciendo? ¿Dónde le pondrías la coma para que el significado fuera otro? Porque si aquí dice hora de comer niños, o sea, sí nos está indicando de que Sería estamos hora de llamando, comer, ¿no? espacio de niños. Exacto, hora de comer. Y aquí, coma, niños, ¿no? O sea, que está llamando a comer. Entonces, un pequeño error como este, o errores como este, sí hablan mucho de la forma en que nos comunicamos, ¿no? Entonces, en tu examen hay un poco de esto. Y un poco de los ejercicios que hay es que te ponen ejercicios como esto. Entonces, por ejemplo, dice, ojalá el Aiga tenga una vaca para llevar a la Haya. ¿Esta oración tiene sentido o no tiene sentido? Y si tiene sentido, ¿qué estaría diciendo? O sea, ¿cuál sería el significado de esa frase? Ojalá el Ah, Aiga tenga una vaca para llevar a la Haya. la verdad no tiene mucho sentido, pero ojalá. No, seguro, a O ver, sea, piensa. quiere decir como que ojalá yo tuviera una vaca para llevarla. Ajá, una vaca para llevarla. Podría ser, puede ser. Ajá. Aunque tiene ahí su contexto. Ahí. ¿Qué significa? Por ejemplo, el Aiga. Sí, sí, ¿qué sería ese Aiga? Haya, o sea, de haber, ojalá haya. Ajá, de haber, ¿no? Y luego Ajá. acá vaca, también uno podría llamar, y el haya. Entonces, fíjate, si esta oración estaría así, si nos vamos a su significado, pensaríamos que está completamente equivocada, ¿no? Sin embargo, sí hay un contexto atrás, por ejemplo. El aiga, el aiga es una palabra que mucha gente dice que no existe. Claro que existe. El aiga significa, es un coche, en este caso, muy llamativo. O sea, es un carro muy llamativo. Eso es un aiga, ¿no? Ok. Por ejemplo, estos de Rápido y Furioso, eso sería un aiga, ¿no? Así que tienen luces y están muy acá y todo ese asunto, ese es un aiga, ¿no? Luego, vaca con B labial, o sea, con esta, ajá, esta significa, es la parte de arriba, ajá, vuelvo a dibujar otro carrito acá, ajá, es la parte de arriba Ok. de un coche, pero es la parte donde llevas aquí, que nosotros le decimos maletero, ¿no? Aquí, y donde ponemos Ajá. cosas y bolsas. Esta cosa de acá, esta cosa, este recipiente, esa es una vaca, ¿no? Esa es una vaca. Y la haya, en este caso, haya así con Y y sin H, esto significa es una niñera, ¿no? Es una niñera. Entonces es alguien que cuida a los niños. Entonces fíjate lo que nos diría la oración, ¿no? Que ojalá el Aiga tenga una vaca para llevar al Haya, ¿no? Allá arriba, ¿no? Entonces, pues la oración Ok. sí es. Sí, sí, ya tiene más sentido. Exactamente, sí tiene sentido. Y uno pensaría, pues, ¿qué tonterías estás diciendo, no? No, pues sí, sí hay un contexto y sí hay cosas ahí atrás, ¿no? Entonces, eso sería. Entonces, ahí un poco a veces desconocer las cuestiones de ortografía o un poco desconocer ello, pues es lo que sí nos lleva a que nos podamos equivocar, ¿no? Entonces, ¿sí habías escuchado alguna vez este tipo de palabras, así de haya, vaca y haya, así, en esa utilización? No, la verdad es que no. Nunca la habías usado. Ok. No, Sí, esta es como muy. desconocía esa palabra. Claro, ahora ya las vas a poder utilizar. Entonces, cuando ya alguien diga aiga, vas a decir,
Y ya sabes, que siempre, nunca falta el que diga, ay, es que esa palabra no existe. Claro que existe, ¿no? En este caso. Muy bien. Entonces, eso es por un lado. Ahora, en este caso, nosotros también las palabras, nosotros pueden designar muchísimas formas, pero dependiendo el idioma, de repente, dependiendo la época o todo esto, también cambian mucho. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos aquí la nieve, ¿no? Y nosotros aquí, yo veo esto y digo, está cayendo nieve, ¿no? Pero a esta imagen, por ejemplo, tú le podrías poner de otra forma. O sea, hay nieve cayendo, pero tú le podrías poner otros elementos, otras formas Mm, para designarle esta imagen. ¿Una nevada? ¿Hay una Una nevada? nevada, ajá. Muy bien, perfecto, eso es muy bueno. Ajá. Otra más. Ah, Ya una ves que los, tormenta de nieve, no sé. una tormenta de nieve, sí, también podría ser. Ujú, todo ello. Bueno, nosotros ese tipo de cosas, por ejemplo, nosotros aquí tenemos dos, ¿no? Le encontramos dos formas de decirlo. Entonces, en otros países, por ejemplo, como en Dinamarca o en Finlandia, más bien, en Finlandia, tiene en este caso 45 formas de decirle a esto, ¿no? O sea, imagínate, 45 formas de llamarle a la nieve. ¿Por qué? Porque pueden decirle a la nieve cuando está, por ejemplo, cayendo o cuando está apenas como cayendo poquito. El copo es grande, el copo es chico, si es blanca, si es gris, si está cayendo si está cayendo en el día, o está cayendo en la noche. Entonces, imagínate tener 40 formas para decirle a la nieve, pues es una locura, ¿no? Y lo mismo pasa, por ejemplo, con los esquimales con el color blanco. Entonces tienen 40 y tantas maneras para decirle al color blanco, no, como 70, ¿no? Formas para decirle al color blanco. Entonces, es súper interesante aquí cómo se puede ir manejando y las palabras pueden tener demasiados contextos, dependiendo la época, la cantidad, incluso hasta el género, ¿no? Muy bien. Entonces, Sí. obviamente cuando nosotros tenemos esta situación, ¿no? De tener diferentes maneras, de tener diferentes maneras de ver, nosotros nos damos cuenta que todo depende del circuito del habla. El circuito del habla básicamente corresponde a que hay una persona que manda un mensaje y otro quien lo recibe. Pero dentro de ese que manda el mensaje y ese que lo recibe, hay un montón de elementos alrededor que pueden distorsionar completamente el mensaje. No sé si alguna vez tú jugaste esta cuestión del semáforo descompuesto, o, no, el teléfono El descompuesto, teléfono descompuesto, sí. ¿no? Entonces era un poco así, ¿no? La cuestión de que tú mandabas un mensaje y poco a poco se iba distorsionando. Entonces, básicamente el circuito del habla es así. Entonces va distorsionándose si los elementos se van, digamos, cortando. Entonces ahorita vamos a ver cómo es esto. Pero aquí el circuito tenemos que entender que se forma de dos elementos básicos. Uno, en este caso, y esto es bien importante, esta pregunta usualmente, o este tipo de concepto, te lo preguntan mucho en examen, ¿no? La cuestión de significado y significante, o sea, la diferencia entre significado y significante. Entonces, por ejemplo, tenemos el significado, ajá, y el significante. Cuando hablamos del significado, estamos hablando del concepto mental, en este caso, que tenemos del elemento. Cuando hablamos en este caso del significante, hablamos de la imagen acústica, pero también en este caso la parte visual, ajá, de el concepto, es decir, cuántas palabras tenemos aquí, 1, 2, 3, 4, 5, tenemos 5 fonemas, ajá, y 5 signos, en este caso, que utilizamos para armar la palabra árbol,
Y en este caso el significado es un árbol genérico. Y entonces, cuando nosotros unimos significado y significante, es cuando generamos, en este caso, ¿no? La lengua, ¿no? Y entonces, obviamente, esto es súper importante porque nosotros de repente tenemos conceptos muy abstractos y otros o algunos muy concretos, muy fáciles, como silla, árbol, caballo, y todo ese asunto. Entonces, el significante lo podemos armar. Por ejemplo, en inglés sería tree, ¿no? Por ejemplo. Pero el concepto, eso es lo difícil. O sea, unir esto, imagínate la cuestión de unir esto a unir al concepto. Eso es lo que a veces dificulta mucho el concepto de los idiomas. Por ejemplo, aquí en México, en nuestro idioma, el idioma español es muy rico, pero el idioma que tiene muchos más significantes, es decir, que tiene muchísimos conceptos, es el alemán. Entonces, por ejemplo, tú aquí en México tienes algún concepto que pueda definir el hecho de que sientas placer porque le va mal a alguien. ¿Habrá en México algún concepto así o en español? Uh -huh. ¿Qué tal, Yolet? Buenas tardes. Aquí se integraron Yolet y Jania, ¿no? Aquí están con nosotros, está Alan y yo soy Arturo y entonces, bueno, ya estamos aquí en la primera sesión de español. Y ahorita al final, si quieren, les comento lo que vi al principio con Alan acerca de la plataforma, de lo que estamos haciendo y los materiales que estamos trabajando. Entonces ahorita estamos ya en la parte de español. Y cualquier duda, cualquier cuestión, pueden tomar la palabra cuando ustedes gusten. Entonces, por ejemplo, no existe una palabra en español que signifique eso, ¿no? Sentir gusto porque le vaya a alguien mal. Pero en alemán sí, ¿no? Entonces, ajá. Entonces, en alemán existe esa Freudehallen, ¿no? Que significa eso, sentir el placer porque le va a llamar a alguien. Entonces, imagínate el concepto aquí, el significante, y ese es un concepto súper abstracto porque aparte tiene un montón de ideas, ¿no? La idea esta de que le va a llamar, el gusto, o sea, funciona muchísimas palabras. Entonces, cuando nosotros vemos la lengua, también hay que diferenciar algunas cosas, que esto también es un gran error y de repente cuando viene esta pregunta en el examen acerca de la diferencia entre lengua y lenguaje y viene un poco la confusión de qué es qué y casi siempre usamos como sinónimo lenguaje y lengua. Y también el habla, pensamos que habla es un concepto básicamente como lo que yo estoy haciendo ahorita, ¿no? Estar hablando, no, es un concepto que va muchísimo más allá. Cuando hablamos de lenguaje, el lenguaje es cualquier, en este caso, código que utilizamos para comunicarnos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el lenguaje, tenemos el lenguaje matemático que comunica conceptos, el lenguaje, digamos, braille, tenemos el lenguaje, el olfato, los olores, los colores, el lenguaje, digamos, de los físicos, es decir, hay el lenguaje cibernético de las computadoras, es decir, hay una gran cantidad de formas de comunicarnos y ese es un lenguaje. Entonces, por ejemplo, eso lo hemos visto, la gente sordomuda se comunica con otro tipo de lenguaje, señas y todo el asunto. Entonces, toda la forma que nos sirva para comunicarnos es un lenguaje. Pero la lengua, ojo, la lengua es una cuestión básicamente de una concertación social, es decir, es donde utilizamos lo que nosotros vamos a llamar idioma, ¿no? Por ejemplo, también hay una cosa, esta cuestión de decir dialectos, no, los dialectos, la palabra como tal dialecto no existe ya no se ocupa idioma. Por ejemplo, que decían, el dialecto náhuatl, no, es un idioma, el idioma náhuatl, igual que el español, porque también tiene sus reglas. Entonces, la lengua es en este caso, una convención social a la cual hemos llegado las culturas en diferentes épocas, en diferentes momentos, para poder nombrar a las cosas de una forma. Entonces, por ejemplo, nosotros le decimos árbol, en este caso, a esta estructura, ¿no? A un arbolito ahí,
Pero, por ejemplo, en inglés, por ejemplo, los norteamericanos le dicen tree, ¿no? Y así cada idioma tiene su propio concepto, pero es una convención a la cual se ha llegado de años, de cientos. Y entonces la lengua, ojo, muy importante, la lengua es como un ente vivo. O sea, la lengua no es una cuestión de que esté completamente estática, no, la lengua se está modificando, la lengua cambia, la lengua se modifica, cada día nace una nueva palabra, cada día nace un nuevo concepto. Por ejemplo, a ustedes les está tocando un momento donde la lengua está pasando por un momento muy, muy padre. ¿Por qué? Porque están viendo cómo se mueve. Por ejemplo, nosotros, digamos, a gente de mi generación, nos llegaron palabras nuevas, por ejemplo, como decir, no sé, disquete, ¿no? Ajá, estas palabras, disquete, accesar, ¿no? PC, videogames y todo ese asunto. Esas palabras entraron a nosotros y no las ocupamos y ahora ya son parte. Pero, por ejemplo, ustedes ahorita están viendo, están en un momento muy padre, porque hay una discusión, por ejemplo, de género muy interesante, donde algunos dicen todos, otros dicen todes, otros dicen todos aquí con la X. Y entonces esta discusión que nosotros vemos diario a diario, por ejemplo, la gente más grande o un poco más cerrada, se niega, por ejemplo, o jóvenes mucho más chicos o con una postura de género más abierta, pues entonces sí lo usan. Eso a la larga, no importa que no esté en el diccionario, no importa que la Academia de la Lengua diga se usa o no se usa, no, 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 porque finalmente todas estas reglas que se forman, todo esto del idioma se forma por una convención social que se llama norma. Es decir, el uso constante de una palabra la va, en este caso, la va haciendo, la va sociabilizando y posteriormente tiene que ser aceptada. Entonces, muchas de las palabras que están en el diccionario pasaron por procesos así, primero de rechazo y después ya se fueron aceptando. Entonces, por ejemplo, la palabra cantinflear o la palabra accesar o la palabra computación, todas esas palabras que eran muy extrañas, ahora ya están integradas ahí. Entonces a ustedes les va a tocar este debate, ¿no? Si ver si todos, todes o todex, así, o se va a integrar, va a quedar, en fin. Pero si ustedes lo usan, no es que esté mal, no, ustedes lo usan y así es, porque es una convención social, ¿no? Ahora, esa es la lengua. Entonces, la lengua es una convención social. Y el habla ya es una estructura individual. Es decir, no, ojo, no nada más es el hecho sonoro. No, no es el hecho sonoro de estar hablando, de, por ejemplo, lo que estoy haciendo. No, eso no es el habla. El habla es cómo yo ocupo de manera individual las normas y las palabras que yo tengo, cómo lo junto. Entonces, en esta parte del habla, por ejemplo, se dan estas cuestiones de los regionalismos. Por ejemplo, si ustedes han viajado, por ejemplo, se dan cuenta que hay maneras diferentes de determinar cosas. Por ejemplo, ¿ustedes qué piensan? ¿Qué es un error cuando dicen la calor o el calor? ¿Cuál sería correcta para ustedes? ¿La calor o el calor? El calor, ¿no? ¿El calor? El calor se utiliza, pero por ejemplo decir la calor no es una manera en que los pueblos costeños o la gente de la costa lo utiliza y también es correcto, no hay mayor problema, se puede decir de las dos formas, ¿no? El calor o la calor. Entonces la gente que dice, por ejemplo, la calor ya ha individualizado esa forma de decirlo y lo ha hecho una parte de su normatividad. Entonces, el tono, por ejemplo, el tono que tiene la gente del norte con la gente del sur, cuando yo digo, por ejemplo, la gente del norte dice, ocupo una cerveza o ocupo esto, por hacer referencia a la palabra necesito o quiero, entonces dicen la palabra ocupo. Entonces, esa es una forma del habla. Entonces, el habla es individual, es decir, cómo yo ocupo las normas
¿no? En este caso, y la llevo. Y la lengua es una convención social. Y el lenguaje, pues eso es universal. ¿Por qué? Porque nosotros podemos comunicarnos de diferente manera y de diferente forma. Muy bien, ¿alguna duda aquí con esto? ¿No? Perfecto. No, ninguna. Entonces aquí pasamos un poco a la parte de las formas, en este caso, o lo que nosotros llamamos los diferentes usos o funciones de la lengua y del lenguaje. Y entonces aquí, ¿por qué hacemos referencia a esto? Porque también la forma o la intención de los discursos que nosotros demos va a ir cargada de una intencionalidad. Entonces, eso es bien importante. Y ojo, porque esto viene, estas son las preguntas clásicas del, digo, esto no ha cambiado, estas preguntas siempre vienen en el examen. Entonces, cuestión referencial, ay, perdón, aquí me regreso. Ajá, siempre son, básicamente son tres las que hay que tomar en cuenta. Uno es el referencial. ¿A qué se refiere el referencial? ¿Cuál es la función referencial en este caso de la lengua? Pues la función referencial es cuando nosotros transmitimos, en este caso, o comunicamos, ya sea ideas o conceptos, pero sin una intención más que informar. Es decir, como un periódico, por ejemplo, un periódico maneja la función referencial porque solamente está comunicando hechos, pasó, sucedió, cuándo, qué y todo. Esto que yo estoy haciendo, comunicándome con ustedes, es lenguaje también, es el uso de la lengua referencial. ¿Por qué? Porque yo les estoy transmitiendo información. No tengo ninguna otra intención más que informarles esto, ¿no? Y entonces hay ahí una función. Entonces, referencial es cuando el lenguaje es más objetivo, más limpio, más claro, más conciso y no tiene una intención a más que informar de un evento. Entonces, en su examen, por ejemplo, usualmente les ponen una nota informativa o un poema o un texto o un cuento o una declaración, en fin, y ustedes tienen que determinar qué tipo de estructura utiliza. Entonces, por ejemplo, aquí es el referencial, ¿no? Cuando nosotros, el otro que utilizamos es esto, el emotivo, en este caso, cuando utilizamos este, es solamente cuando yo quiero expresar o lo expreso una serie de sentimientos, por ejemplo, el enamorado que está hablándole a su amante, el tipo que está muy triste porque alguien falleció o alguien lo dejó, en fin, entonces la idea principal es expresar sentimientos de cualquier orden, de odio, de amor, de cariño, de afecto, ¿no? En este caso. Luego, esta es muy importante porque esta es la connotativa. Entonces aquí lo que hacemos es que yo trato de convencer a alguien de algo. Entonces esta función, la connotativa, es muy importante porque es la que hacen, por ejemplo, los políticos, los sacerdotes o los publicistas. ¿Por qué? Porque tratan de convencerme de hacer algo. Entonces, por ejemplo, así, compra Coca-Cola y disfrutarás la chispa de la vida. Entonces uno va con la idea de que si se toma una Coca-Cola va a disfrutar de la chispa de la vida, ¿no? Y entonces, pero debe de haber un mensaje atrás, hay una intención. O el sacerdote cuando te avienta un salmo y te dice, bueno, aquí el salmo y el Señor dijo, entonces hay que hacer. Entonces, hay una intención de convencerte de algo. O cuando estás en una discusión, en una charla, en un debate y quieres convencer a alguien de que tu punto es el correcto, entonces tratas de sacar argumentos, pero no sé, dices, no, es que para mí Donald Trump es el mejor presidente por esto, por aquello que, entonces ya estás haciendo una función connotativa, ¿no? Estás tratando de convencer algo. Y luego, en este caso, la función fática es cuando tú lo que haces es, también se le llama lenguaje retórico o lenguaje retórico, porque es cuando, por ejemplo, a ti te hacen una pregunta, ¿no? Así de que quieres comer y tú contestas con otra pregunta, ¿no? Así, ¿qué es comer? O qué va a haber de comer. Entonces no te están preguntando qué hay de, más que si quieres comer y tú puedes responder sí o no. Pero entonces como tú quieres mantener esa discusión, abrirla o cerrarla, entonces tú dices, no, en este caso, ¿qué hay de comer?
y con base en eso puedes llevar una discusión. Entonces, se les llama preguntas retóricas porque son preguntas que son muchas veces obviedades o que no tienen respuesta o que no corresponden a la misma discusión, ¿no? Luego, la forma poética es cuando nosotros creamos belleza, ¿no? Utilizamos la lengua para crear belleza. Entonces pueden ser, usualmente es un poema, una elegía, soneto, un pequeño cuento, pero en la forma en que te están narrando las cosas, te utilizan, hay una forma, una intención de crear una belleza, ya sea una belleza sublime o una belleza extraña, en este caso, pero toda la literatura, la poesía, la lírica y todo ese asunto, la épica, está destinada a que el lenguaje se utilice con belleza y genere belleza. Y luego la metalingüística, la forma metalingüística, es cuando hablamos de la lengua sobre la lengua. Entonces, por ejemplo, yo si doy una clase de español, estoy utilizando el lenguaje metalingüístico. Por ejemplo, en este momento estoy utilizando la función metalingüística, porque estoy hablando de español, ¿no? Estoy hablando de español, de la lengua, ¿no? Utilizando los recursos de la lengua. Entonces, otra cosa muy importante, y esto es muy importante a la hora del examen, no es que cada una de las formas sea independiente. O sea, muchas de las formas, en este caso de los usos, van combinados, se combinan, ¿no? Uno toma una parte de aquí, por un momento soy enfático, por otro soy connotativo, por otro soy referencial, en fin. Entonces, eso hay que cuidar mucho, porque al momento de que la pregunta de los exámenes con respecto a esto es, ¿cuál forma de la lengua predomina en el texto? O sea, no es cuál es la forma, no, total, no, porque no lo hay, sino cuál es la que predomina. Entonces nosotros tenemos que leer el pequeño párrafo, que vamos a hacer ejercicio sobre eso, leer el párrafo y determinar cuál es la que se usa con mayor precisión, ¿no? Muy bien, entonces esas son las funciones. Y ahora, para determinar muchas veces esto también, es decir, qué función yo voy a usar, necesito un circuito. Entonces el circuito, yo tengo el emisor y el receptor, básicamente era lo que nosotros teníamos como siempre nos habían enseñado que era emisor, receptor y mensaje. Pero dentro de estos elementos ahora tenemos muchos más. Por ejemplo, y que interfieren y que lo van deformando. Entonces, por ejemplo, ya sea si lo utilizo de forma enfática o lo utilizo de forma poética o referencial, si yo paso por el canal del ruido, puede distorsionarse. Entonces, cuando mando un mensaje, tengo que tener, en este caso, bien claro que va a haber ruido. Y el ruido puede ser que el mensaje no se llegó bien, que, por ejemplo, como cuando estamos en las charlas en Zoom y empieza a fallar el Zoom y se empieza a bajar la calidad o se corta y entonces uno malinterpreta cuál es el mensaje. Por ejemplo, el contexto es, si es un contexto básicamente no sé, de una conferencia, de una charla, de una plática, de una conversación por vía Zoom o por vía persona a persona, es el contexto, el código, que los dos sepamos que vamos a hablar en español, porque uno puede hablar en español, otro puede estar hablando inglés, entonces ponernos de acuerdo en el código, y el canal, es decir, por ejemplo, este es nuestro canal ahorita, ¿no? Que tenemos en el Zoom. Y entonces, y algo muy importante, el emisor manda el mensaje al receptor, pero luego tiene que pasar, ¿no? Se regresa. Entonces, este circuito básicamente es el que nos va a ir generando que el mensaje sea correcto o no. Y entonces, obviamente lo que decíamos, este tipo de elementos se pueden ir armando a través de lo que nosotros llamamos la norma lingüística. Y la norma lingüística es esta convención de social por ejemplo, unos que están acá queriendo poner unas palabras y otros queriéndolas negar. Entonces, básicamente es ponernos a discutir, ¿no? ¿Qué tipo de palabras hablamos, cómo las usamos, todo ello? Y hace que la lengua sea fluida, sea nueva, sea viva, cambie, sea inmensamente compleja,
que no la podamos entender muchas veces de un solo jalón. ¿Por qué? Porque tiene muchos elementos, el contexto, el tiempo, la persona, la intención, todo ello. Entonces, la norma lingüística es la que va haciendo que las palabras vayan cobrando vida y se vayan integrando obviamente, socialmente. Y obviamente, para que nosotros tengamos una idea de cómo, y esto, ojo, muy importante, porque estos son, algunos puntos de estos también son muy clásicos en preguntas del examen, son que tenemos algunas cosas muy obvias, bueno, pensamos que son muy obvias, para poder transmitir un mensaje en un texto escrito. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hacemos un texto escrito y luego viene en su examen algún tipo de pregunta con respecto a esto de cuáles son los elementos que se utilizan, entonces ahí que traten de tenerlo muy claro, son estos elementos, ¿no? Por ejemplo, lo primero que tiene que tener un texto para que sea entendible y pueda ser transmitido, en este caso, y que se pueda entender y que pueda tener una buena retroalimentación, es claridad, ¿no? Entonces el lenguaje que utilicemos, la intención que tengamos, la forma que utilizamos, la argumentación, todo debe ser claro y evitarnos así dejar a nuestro lector diciendo, ¿qué me dijo? ¿Qué demonios quería decir? ¿No? Eso sería. Por otro lado, la concisión. ¿Qué es la concisión? Que seamos en este caso muy claros, en este caso, pero muy precisos en la idea que queremos. Si yo quiero transmitir que tengo hambre, entonces lo digo, claro, ¿no? Así, tengo hambre. Y no me aviento un rollo así de que es que mi organismo está ahorita requiriendo alguna forma de energía. O sea, me echo mucho rollo cuando puedo decir tengo hambre, ¿no? Eso es concisión, ¿no? Básicamente. La sencillez. ¿Qué es la sencillez? La sencillez básicamente es esta cuestión de nosotros agarrar y a utilizar los menos recursos lingüísticos también posibles. ¿Por qué? Porque esto es una función de economía. Cuando nosotros comenzamos a decir una idea y bla, 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 y nos echamos unos mega rollos que al final nadie nos entiende, entonces de repente utilizamos muchas cosas, pero no transmitimos nada. Entonces, una cosa de la práctica de la lengua es que entre más sencillo sea nuestro discurso, es más entendible. A menos que nuestra intención sea como echarle mucha crema a los tacos, por ejemplo, así que el lenguaje sea completamente abstracto y muy elevado, entonces utilizamos otro. Pero si nuestra forma queremos comunicar algo sencillo, algo simple, pues utilizamos la sencillez, ¿no? También un poco la economía. Un poco el mismo punto aquí es ser precisos en el orden de las ideas. Entonces aquí precisión se refiere más bien el orden, ¿no? Que cuando nosotros queramos transmitir algo, hagamos una introducción, un desarrollo y una conclusión, por ejemplo, ¿no? Eso sería muy importante, tener estos elementos, introducción, desarrollo, conclusión. Entonces, eso sería muy importante porque así podemos nosotros determinar cuál es el tipo de mecanismo que queremos, es decir, cómo lo vamos a transmitir, hacia dónde y todo ello. Entonces tenemos un esquema. Y luego tenemos la adecuación, es decir, para qué gente va a nuestro texto. Si el texto va dirigido a un sector adulto, joven, a gente de clase media, clase alta, señores, estudiantes, investigadores, en fin, ¿no? Eso sería muy, muy, muy importante. Y luego está la originalidad. La originalidad radicaría básicamente en el hecho de que nosotros pudiéramos transmitir ideas propias, no artificiales, ideas que nosotros generamos a partir de nuestra propia experiencia. Y luego la cuestión de la armonía es que el texto se sienta sencillo, que cuando yo lo lea no tenga que estarlo repitiendo y volviéndolo a leer, ¿no? Esto es muy importante. Y la ordenación, lo mismo, que las oraciones sean cortas, concisas, precisas, ¿no? Que no le demos mucha vuelta al asunto. Y otro punto, uno de los últimos puntos, es que generen interés. ¿Por qué? Pues porque si le estamos leyendo un texto que no me genera ningún interés, pues me va a aburrir y lo voy a desechar, ¿no? Y simplemente me voy a ir, ¿no? Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda en este caso? Alan,
Dani, Jania, ¿alguna duda con estos puntos? ¿O vamos bien aquí? Perfecto. Bueno, asumo que vamos bien, ¿no? Entonces, aquí la cuestión, ahora, vamos ya para cerrar, ¿no? Ya para ir cerrando la sesión de hoy. Entonces, nosotros tenemos el tipo de texto, que es el otro punto que viene aquí en la guía. Entonces, el uso de los textos es, en este caso, cómo nosotros podemos transmitir, en este caso, ideas, mensajes y todo a través de diferentes tipos de formas, de diferentes tipos. Entonces, yo usualmente los que más ocupo son texto narrativo, descriptivo, dialogado, expositivo y argumentativo. Entonces vamos a ver uno por uno. Entonces, por ejemplo, cuando yo tengo un texto narrativo, ajá, cuando tengo algo narrativo, es que yo estoy contando una historia. Entonces yo estoy contando una historia a partir de, puede ser con un narrador omnisciente, de eso lo vamos a ver en la próxima sesión, un narrador omnisciente, testigo, clásico, en fin. Entonces, obviamente, el tipo de narración que yo haga va a ir, en este caso, asentado a decir que está pasando algo, pero yo estoy contando la historia. Entonces, por ejemplo, ¿no? Aquí tengo, una mujer está sentada sola en casa, sabe que no hay nadie más en el mundo. Todos los otros seres han muerto. Golpea la puerta. Entonces, es un mini cuento de terror, ¿no? O sea, imagínense, saben que se acabó el mundo, que ya no hay nadie, que son los únicos, y de repente alguien toca a su puerta, ¿no? Entonces, ahí uno se queda con la cuestión de que pues puede ver a alguien más, un fantasma, en fin, ¿no? Entonces nos cuenta una historia. Cuando yo lo utilizo del lenguaje de manera descriptivo, perdón, un texto descriptivo, es que yo voy a estar contando cómo están armadas las cosas, es decir, su forma física, el tiempo, el ambiente, cómo está. Entonces yo lo que voy a hacer es explicar las características de lo que yo estoy viendo. No cuento una historia, estoy explicando las características. Entonces, por ejemplo, ¿no? Las flores parecían opacas, o sea, de entrada, flores, opacas y apagadas. Casi habían perdido todas sus hojas y pétalos y se encontraban en el suelo. Hacía 4 meses que no llovía en aquel lugar. Entonces aquí no me está contando una historia, simplemente me está diciendo cómo están esas flores porque no ha llovido en 4 meses. Luego, un texto dialogado, ese lo conocemos más pues porque es una charla entre dos o más personas. Después lo vamos a ver cuando veamos un poco de literatura, que también puede haber diálogo con uno mismo, se llama soliloquio. Pero un diálogo es cuando entonces ya uno habla con otra persona y los diálogos pueden ser muy complejos, puede haber 5 o 6 personas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí nada más hay dos, ¿no? ¿De quién es este paraguas? No lo sé, mío no es. ¿Alguien olvidó un paraguas en el pasillo? Yo no, pues yo tampoco. Entonces, ¿quién lo dejó? Pues Margarita estuvo aquí más temprano. Probablemente sea de ella. Voy a llamarlo para... Entonces, es toda una charla ahí, ¿no? Entre Juan, Ana, Diana, Alberto, en fin, ¿no? Luego el expositivo, este sí ya es más importante. El texto expositivo es cuando nosotros vamos a, en este caso, a describir o dar una información, pero muy detallada acerca de algo. Entonces, por ejemplo, aquí yo hago una exposición de lo que es el ibuprofeno, es decir, este medicamento para el dolor. Y entonces tengo que poner todas las características para que quede muy claro de qué es esto, ¿no? Es un analgésico, antiinflamatorio, indicado para el tratamiento de estados dolorosos con inflamación significativa, como artritis, artrosis, reumatoides, leves dolencias musculoesqueléticas. En fin, entonces nos va prácticamente diciendo todos los elementos que nosotros encontramos. Y luego tenemos el argumentativo. El argumentativo, este es el más complicado, porque en el argumentativo yo tengo que tener una tesis, es decir, tengo que tener una idea. Y esta idea yo la tengo que saber transmitir. ¿Y cómo la voy a transmitir? A partir de argumentos. Entonces, según mis argumentos sean sólidos, si tienen fuentes bien claras, por ejemplo, libros, apoyo científico, apoyo periodístico, en fin, según los argumentos que yo tenga, van a ser la fuerza de mi tesis.
Entonces, ahí, por eso, cuando ustedes terminen su carrera, cuando tengan que presentar su tesis, van a tener que hacer textos argumentativos. ¿Por qué? Porque van a tener que defender sus ideas. Y entonces, por ejemplo, aquí básicamente siempre vamos a referir fichas bibliográficas, información, otros libros, otros elementos. Muy bien. Bueno, pues obviamente con esto vamos concluyendo nuestra sesión de hoy. Es prácticamente la primera sesión, ¿no? Vamos a el próximo viernes, veríamos la parte de, ya entrar a la parte de oraciones, empezar a ver estructuras gramaticales, verbo, sujeto, predicado, tipo de palabras, en fin, todo ello. Muy bien, y a Jania y a Dani, que no habían llegado, pues comentarles que pues nosotros tenemos los recursos que tenemos o que manejamos, es, bueno, pues tenemos la clase, pero también tenemos nuestra página web, ¿no? Que es donde vamos teniendo todos los elementos. Entonces, por ejemplo, aquí ustedes van a poder ver en esta página, que es la de, si ustedes deciden quedarse aquí en el curso, van a tener todos los elementos que vemos, ¿no? Desde videos, test, fichas, por ejemplo, nosotros tenemos aquí, esta es nuestra plataforma, ¿no? Aquí tenemos, aquí ustedes dicen acceder, aquí le pueden dar, acceder, ¿no? Aquí le dan, aunar, y una vez que están aquí, escogen el área en el que vayan a estar, biología y todo ello. Por ejemplo, le dan humanidades de las artes, le dan test diagnóstico y ustedes pueden tener ahí todos los test que se tienen para practicar. Básicamente, el curso se maneja mucho con esto, ¿no? Con estar fuera de, independientemente de la sesión de una hora, de que vamos a ir teniendo lunes, miércoles y viernes, es muy importante que ustedes hagan los test. Entonces le decía a Alan que por lo menos hacer unos 2 o 3 tests al día les ayudaría muchísimo, porque son tests, en este caso, para que ustedes se den cuenta dónde están sus debilidades, fortalezas y los vayamos haciendo. Independientemente de los que vayan haciendo aquí, haríamos nosotros algunos otros, ¿no? Algunos aquí en clase. Entonces, bueno, básicamente esa es nuestra forma de trabajo, y también aquí en la plataforma van a encontrar videos, van a encontrar resúmenes y todo lo que viene dependiendo de su área de estudio. Muy bien, perfecto. Entonces, Jania, pues si decides quedarte con nosotros, pues avísame, ya sea por WhatsApp o la forma que nos hayamos comunicado, tú me avisas. Y Alan, tú me dices cómo sentiste y nos veríamos igual el viernes a la misma hora, ¿no? Sí, profe. El viernes a las 5 aquí nos vemos. ¿Vale? Vale. Y aquí Muchas gracias. y guardo la clase para que la puedas ver. Igual la voy a subir aquí a la plataforma y desde ahí la puedes ver las veces que tú desees. ¿No? Ok, muchas gracias, profe. Okay. Nos vemos, Alan, nos vemos, Jania, y nos vemos el viernes. Bye bye. Hasta luego.